Buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que se escuche esta grabación. Vengo en representación del grupo sexto del problema de la luz para exponer el capítulo 9 del libro de física que corresponde a las leyes de Newton y su sistema universal. Bueno, mi grupo está conformado por la compañera Aura María Guerrero Ramos, quien es la encargada de la presente exposición, pero por problemas de salud, de habla, se encuentra difónica, pues no le es posible corresponder. La siguiente integrante es la compañera Valentina Duarte Zuleta, y bueno, voy a proceder ya a compartir la diapositiva y mostrar la exposición. Bueno, la ley de Newton y su sistema de números. Bueno, tras la muerte de Galileo y la publicación del Principia del libro de Newton, transcurrieron alrededor de 44 años. Pues esto realmente es poco para el gran impacto o el golpe trascendental que tuvo este tiempo en este siglo, ya que fue sorprendente en el ambiente intelectual de la ciencia el crecimiento de este ambiente intelectual. ¿Sí? Este siglo fue considerado como el siglo de los genios, ya que aquí encontramos personajes tales como Leibniz, Hooke, Huygens, Torricelli, Pascal, entre otros, el mismo Einstein, ¿no? Entonces llegó el momento en el que se conformaron bastantes pensadores, respectivamente matemáticos, de esta misma área, para pues llegar a hacer como un estudio más profundo y pues como toda filosofía, ¿no? Tratar como que trata porque la matemática en cierta forma es filosofía, que el objetivo es como tratar de darle una explicación a todo, ¿no? Desde un origen, de un comienzo y bueno, todo el devenir del ser humano y demás. Bueno, la conformación de todas estas personas, todos estos personajes que influyeron mucho en el ámbito matemático, dio paso a creaciones de sociedades científicas en los países de Italia, Inglaterra y Francia. La pregunta del millón o la pregunta que se hace el autor de este texto es: ¿qué hay detrás de este repentino florecimiento intelectual? Entonces, aquí abre, en este interrogatorio, pues se generan bastantes teorías, ¿no? Tratando de hallar una explicación a esta pregunta, porque pues de un momento a otro hubo una conformación luego de la muerte de Galileo que pues dio paso a muchas cosas, a muchos descubrimientos, ¿sí? Así como una iluminación en la historia del ser humano. Bueno, entonces una de las teorías, o sí, una hipótesis, podemos decirlo, porque sí, o sea, al final es una hipótesis, del por qué sucedió eso, fue que los artesanos, ¿sí? y los hombres con dinero, que tenían bastante tiempo libre, comenzaron a interesarse mucho por la ciencia. De este modo, para perfeccionar sus métodos y pues llegar a responder preguntas que pues quizás eran de bastante impacto en ese entonces. Entonces, y pues del mismo modo, pues habían bastantes hombres con aptitudes, ¿sí? Con aptitudes similares y trabajando en el mismo campo, ¿no? En el mismo campo intelectual. Y pues estos en su mismo momento pues tenían bastante acceso a los descubrimientos de los predecesores,
predecesores, ya que pues en este momento fue cuando nació la imprenta y pues realmente esto dio un avance muy grande en la historia, ¿no? Eso pues ya es un cuento aparte, ¿no? Pero pues sí, es de reconocer el impacto que tuvo la imprenta en esta área. Y de este modo, pues fue fructífero todo lo que, todo el contenido que se fue desarrollando en el transcurso en el devenir de la historia. Y pues, como lo dijo el Lord Rutherford, ¿no? Parafraseando lo que dijo él, fue que en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza de las cosas, no es normal que un hombre llegue a descubrir o que un hombre cualquiera tenga el descubrimiento de algo en la ciencia, ¿sí? Ya que esto es paso a paso. Los hombres dependen de los predecesores. Entonces, es por esto que gracias a la imprenta y todos los descubrimientos anteriores de los grandes genios atrás, como Galileo, como lo mencioné en el principio, pues gracias a todos estos pensadores antiguos, pues fue posible lo que se logró en este preciso momento de la historia, en el siglo XVIII, en el año 1700 aproximadamente. Bueno, entonces, pasando ya vamos a hablar un poco de la biografía de Newton. Isaac Newton nació en Navidad del año 1642 y curiosamente pues él nació el mismo día de la muerte de Galileo. Entonces es como que, bueno, sí, es algo curioso, ¿no? Es algo curioso de que es una actividad, pues fue luego del fallecimiento de este gran personaje que influyó mucho en el ámbito matemático. Bueno, él desde joven, al igual que Galileo, él tuvo mucho gusto, encontró mucho gusto en construir y arreglar aparatos, ¿sí? Y pues esto lo llevó a estudiar en el Trinity College, donde pues fue destacado como un buen alumno en su paso por ese lugar. Y a la edad de 24 años ya había descubierto cosas como el teorema del binomio, el cálculo diferencial, ¿sí? Ya tenía como bases muy buenas en estos aspectos y también en la teoría de color. Y pues fue de esta forma que alcanzó un gran renombre en su momento. Y sí, llegó como a ese momento de fama, ¿no? Por todos estos logros que alcanzó. Tanto así que se convirtió en sucesor sí, se convirtió en maestro, sucesor de su profesor de matemáticas, como se dice coloquialmente, ¿no? Que el alumno superó al maestro. Eso fue lo que pasó con él. Em, a raíz de las controversias, de las bastantes, pues, por así decirlo, revelaciones que hubo gracias a lo que descubrió él, a raíz de estas controversias con los otros, con los demás pensadores, pues algunas veces él resolvía como que no publicar nada, ¿sí? Tanto así que Bertrand Russell aseguró, él dijo que si Newton hubiese nacido en el tipo de oposición que se encontró Galileo en su momento, pues posiblemente nunca hubiese publicado algo, ¿sí? Pues porque sus características eran como la timidez, sí, como era bastante reservado en este aspecto, y esto pues le perjudicaba en el momento de pues ir a controversias con algunos pensadores. Y él por eso resolvía pues no publicar nada, no presentar nada, algunas veces, ¿no? Porque pues 2 años luego, después de seguir estudiando los movimientos planetarios y todo esto, los estudios que él venía tomando, pues llegó a publicar el libro que quizás más importante de la historia de la física, de la matemática,
porque aquí, aquí se describieron los fundamentos de la mecánica clásica. Entonces, 2 años luego de todo este estudio, pues fue cuando publicó este libro. Este libro tiene, por así decir, tres volúmenes. Y pues aquí, gracias a la publicación de este libro, que fue que en el año 1703 ya estaba listo para la publicación en la imprenta. O sea, sí fue en un periodo corto para pues, el gran contenido que tenía este libro. Y esto lo llevó a ser nombrado en 1705 como caballero. Ya luego, desde 1703 hasta el año de su muerte, que es 1727, fue presidente de la Royal Society, bueno, la Real Sociedad en inglés, y pues fue ya, bueno, con valga la redundancia, fue cuando murió. Entonces, hasta el momento en el que murió, pues fue presidente de esta asociación, de la la Real Sociedad. Bueno, en este libro describe de bastantes fundamentos teóricos, tales como masa. Él describe, por ejemplo, la masa. Bueno, en este libro, en este apartado, él no, por así decirlo, no le da un significado contundente a la definición de masa. Sin embargo, sí la tiene muy en cuenta, ya que él decía que la masa era el producto de la densidad por el volumen, ¿sí? Pero pues luego decía que la densidad era el cociente entre la inercia. O sea, como normalmente pues la ecuación es densidad igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces, en el momento en el que él dijo que la densidad era igual a la inercia sobre el volumen, pues entonces estaba dando, lógicamente, diciendo que la masa era un sinónimo de inercia, ¿sí? Lo que lo convertía pues en un círculo vicioso, porque pues si vamos de que la inercia, la densidad es igual a la inercia sobre el volumen, y que la masa es igual al producto por la densidad, pues se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Y no llega como una conclusión fundamentada de qué es la masa, ¿sí? Pero hay algo importante, porque es que él ya aquí hace alusión a algo que se llama peso, ¿sí? Entonces diferencia mucho entre lo que es peso y masa, diciendo que la primera pues está afectando la segunda con una aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando vamos a pesarnos en una báscula, pues no debería decirse así pesar, sino como en términos de masarse, ¿no? Pesarse, bueno, masarse, aunque pues en la Real Academia, pues este verbo pues no se encuentra, ¿no? Por eso es como que no ha sido considerado de esa forma, pero pues sí se debería tener como cierta determinación. Bueno, entonces él hace esta distinción que es muy importante, ya que el peso es la fuerza que se mide en newtons, y la masa pues es unidad, viene siendo kilogramos, que son en últimas pues distintas entre sí. Otra definición muy importante es el tiempo, cuyo sinónimo él lo toma como duración, donde lo podemos medir como una hora, un día, un mes, un año, sí, etcétera, así como tiempos. Bueno, en el tercer volumen del libro Principia de la Filosofía de las Matemáticas de Sir Isaac Newton, él expone unas reglas. En la primera regla nos dice que no hemos de admitir más causas de las cosas naturales que aquellas que son a la vez verdaderas y suficientes para explicar su apariencia, ¿sí? Entonces él aquí es donde dice que la naturaleza se honra de la simplicidad,
y no se afecta por cosas indeterminantes. En esencia, esto es lo que nos quiere decir la regla número 1. Luego la regla número 2 dice que, por tanto, a los mismos efectos naturales debemos, en tanto sea posible, asignar las mismas causas. Aquí es donde pone ejemplos como la respiración del hombre y una bestia. O sea, debemos asignar las mismas causas porque naturalmente pues es lo mismo, ¿no? Y como el arrojar piedras en Europa y en América, realmente pues es de la misma forma, o sea, las causas son las mismas, ¿sí? Entonces, de esos efectos naturales, las causas son las mismas. Entonces, esto es lo que nos quiere dar si nos quiere describir esta regla número 2. Ya la regla número 3 nos dice, las cualidades de los cuerpos que no admiten aumento ni disminución en su intensidad y que encontramos comunes a todos ellos dentro del alcance de nuestros experimentos han de considerarse como cualidades universales de todos los cuerpos, cualesquiera que sean. Entonces aquí es donde concluye Newton diciendo que todos los cuerpos tienen como propiedad la impenetrabilidad, ¿sí? Que es una propiedad universal de todos los cuerpos, cualesquiera que sean. Esa es la definición que le da, o la conclusión a la que llega en últimas con esta regla en su conclusión, bueno, valga la redundancia. Bueno, y la regla número 4 dice, en la filosofía experimental hemos de considerar las proporciones que se deducen por inducción general de los fenómenos como exactas y casi verdaderas, a pesar de cualquier hipótesis contraria que pueda imaginarse hasta el momento que ocurre otro fenómeno, por los cuales puede hacerse o más precisas o susceptibles de excepciones. Aquí es donde Newton pues confiesa que a pesar de haber descubierto muchas cosas, pues se siente incapaz de dar una explicación más profunda de una misma causa, ¿sí? Entonces, esto es como concluye la regla número 4. Y ya procederemos ya a tratar de la primera ley de Newton. Esta, esta ley pues nos habla de la inercia, ¿sí? Donde se cumple así un sistema inercial en un sistema de referencia, ¿no? Y que nos dice que es como algo así como la pereza, que es como una propiedad, por así decirlo, que tiene todo cuerpo, que ella tiende como una pereza, como, persiste en su estado de reposo, ya bien sea de reposo o de movimiento. Sí y solo sí, pues no actúa sobre esta una fuerza resultante. Entonces, en el libro hacía como una analogía o una ejemplificación más bien de los distintos pensamientos o contrastes entre un pensador aristotélico y un defensor de la teoría de Galileo Newton, porque él decía, bueno, observen un carro tirado por un caballo en movimiento, o sea, si observemos un caballo del cual tiene como coloquialmente un coche, que sobre un camino horizontal. Entonces, para los que son aristotélicos, pues dirían que el caballo es el que le inyecta, por así decirlo, ejecuta una fuerza sobre el coche y por esto es que ocurre el reposo o puede ocurrir el movimiento. Mientras que en el momento en el que hable un defensor de los pensamientos de Newton y Galileo, pues diría que en el coche y en el sistema entre el coche y el caballo, en el momento en el que ellos están en reposo, es porque las fuerzas, los esfuerzos del caballo, o sea, la fuerza que actúa el caballo junto con una fuerza que es la fuerza de fricción que hay entre las ruedas, son igual a cero en el momento en el que hay reposo. Y consiguientemente, cuando el caballo efectúa una fuerza, pues cuando efectúa un movimiento, porque su fuerza, la fuerza que él está efectuando,
pues va a ser mucho mayor a la fuerza de rozamiento que pues se está generando por la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces vemos que los significados, o sea, la fuerza como tal, es una misma palabra, ¿no? Pero dependiendo de la persona, del pensador, pues va a cambiar bastante, ya que pues para ellos son significados muy distintos. Y pues para cualquiera que pues no tenga como una interpretación o no haya tenido un estudio respaldándolo anteriormente, pues diría, pues se puede considerar como aristotélico, ¿no? Porque pues esa es como una definición bastante, mucho más tirado o inclinado, mejor dicho, inclinado hacia la parte como lógica, ¿no? O experimental, o sí, entre estas palabras. Bueno, como ejemplo, pues podemos observar cuando venimos en un tren o en un carro, venimos en un carro y este lleva una velocidad constante, va a una velocidad constante, no acelerada. Entonces, y él frena repentinamente, vemos que nuestra cabeza pues como que va a ir hacia adelante y luego como que se va a volver, ¿no? Entonces esto es porque al ser la cabeza como por así decirlo, una parte del cuerpo, pues eh, la parte del cuerpo más alta, pues entonces en esta se va a observar que la inercia, porque como el cuerpo va en un movimiento, entonces al momento de un freno brusco, entonces la cabeza va a tratar de seguir este mismo desplazamiento. Esa es la inercia, va a tender a seguir la misma dirección en la que iba, pero pues como el cuerpo para bruscamente, pues va a volverse nuevamente hacia atrás. Lo mismo pasa si vamos en el mismo carro y cogemos a cierta velocidad, una velocidad comparable, cogemos una curva, entonces vamos a ver que al momento en el que el carro coja con una velocidad pues bastante sí, rápida, con gran velocidad coja esa curva, pues entonces vamos a sentir como que vamos como atraídos hacia la puerta, o sea, hacia una persona, así que estamos junto a una persona, hacia como a la parte opuesta de la curva, porque el movimiento que lleva, la dirección que lleva el cuerpo, pues ya va a tender a tratar de seguir eso, ¿no? Y el momento en el que se da este giro, pues va a ocurrir esto, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos o planteamientos pues que se pueden ver muy normalmente en cualquier área, sí, en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que se encontró para poder pues tratar de explicar un poco mejor lo que estamos haciendo, y en ese momento dice que calcule la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo que pesa, bueno, tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, tenemos primero bueno, observemos, analicemos el gráfico, y aquí tenemos como, de cierta forma, una masa que es como redonda, y ahí se dice que tiene 20 kilogramos, y está como, digamos que tiene una cuerda, la cual en su extremo está sujeta a un objeto ya, bueno, sí, ya está posicionado ahí, y en el otro lado estamos nosotros tratando de alar o detener el objeto ahí que no se mueva. Entonces, en primer paso, pues tendríamos que hallarle el peso o la fuerza del objeto, que sería multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad,
que en este caso la aproximan a 10 y normalmente pues es 9.8, pero pues para tener como un resultado más aproximado, más cerrado, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta que el peso del objeto de esta esfera, por así decirlo, es de 200 newton. Y analíticamente, si vemos el gráfico, nos observaremos que la fuerza en el eje X es igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tanto las fuerzas, miramos que F y F aquí son verticales y la fuerza que está haciendo el objeto es vertical también, o sea, va opuesto, ¿no? Va opuesto, entonces, pero sin embargo es vertical, o sea, no hay ninguna afectación en el eje X, por lo tanto la fuerza en este eje es cero. Ya retomando en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, miramos que F más F menos P, pues nos tienes que es igual a cero, ¿no? Tenemos una igualación a cero, por lo tanto, al hacer la suma de estas dos fuerzas, pues nos da 2 y la respectiva división con la fuerza del objeto, pues nos da que el resultado como tal es 200 newtons sobre 2, que termina siendo 100 newtons, o sea que la fuerza que tendría que ser la persona que esté ahí, ya sea, bueno, si cualquier persona, sería de 100 newtons para poder tener el objeto en su en la posición en la que se encuentran. Pasando ya, en el momento se me dañó como la presentación. Vamos a hablar un poco acerca de se me abrió la presentación. Voy a volver a presentar porque no sé qué ocurrió. Bueno, ya pasaríamos a hablar un poco más rápido acerca de estos temas, ya que le corresponden al siguiente grupo. Y la segunda ley de Newton nos habla de una aceleración que adquiere un cuerpo, que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza. Aquí es donde describe Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea que es como la constante proporcionalidad de la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, como que bueno, siguiendo ya la tercera ley de Newton, entonces nos dice que cada acción siempre se opone a una reacción igual, pero de sentido contrario. Por ejemplo, cuando, pues, sería loco, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros golpeamos una pared, entonces nosotros decimos normalmente golpeé la pared, pero según los términos matemáticos y lo que nos dice Newton, es que la pared también nos golpeó a nosotros. Entonces, es como chévere tener como si llegar a como a esa conclusión, ¿no? Todo el universo pues tiende de alguna otra forma a llegar a llegar a un equilibrio. Bueno, entonces hasta aquí creo que llegaré a la exposición. Agradezco su atención, muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Hasta pronto.